Bueno, la cortinilla que anuncia la sección de todos los miércoles con Alex Gómez. Muy buenas noches. Buenas noches, Carles. Nos encontramos por segunda vez. Por segunda vez, sí, que por cierto tengo que decir y anunciar que el vídeo que está colgado en el blog de la sección, el día que pusimos el vídeo homenaje a Inma, ha alcanzado las 150 reproducciones. Bueno, pues eso es mucho. Eso es que nos ven o que la voz se corre de que el vaya movidón ¿Bien? está ahí. ¿El qué es? ¿Le pasa la voz? Que la voz se corre, Ah, la voz no se sé. corre. Vale, Qué vale. sucio que es Carles Navarro. Carles, que son apenas las 10 y casi Ostras, cuarto y ¿verdad? están comiendo ahora un trozo de ternera en casa. Por favor, que está cenando la gente. Bueno, venga, vamos pasemos al ya, tajo. metámonos en materia. Hoy, Carles, ya vamos a zanjar el tema de los vídeos de ayer y de hoy. Es decir, para todos aquellos que estén un poco despistados, estábamos haciendo un pequeño repaso entre los colaboradores y gente que trabaja en Tele7, cómo eran hace 2 años y cómo son ahora. Unos han cambiado más, unos han cambiado menos. Así es que vamos a entrar al trapo. ¿Te parece? Sí, vamos, Bueno, directamente. hace 2 semanas te tuvimos a ti, vimos que cambiaste bastante. Bastante. Y hoy vamos con nuestro compañero de informativos, Paco Quiles. Paco Quiles ha cambiado poquito. Un pequeño detalle. A ver. Ha habido un pequeño detalle en apariencia, ha sido la barba, pero eso quieras que no, pues le ha puesto un aire más varonil, más deporte, más de seriedad, más de informativos, Te más... tengo que decir que Paco Quiles en estos momentos está en realización, Oh. viéndote y vigilándote. Paco, si yo te amo, te quiero, te adoro. Y te compro un loro. Vamos a ver el vídeo de Paco Quiles y vamos a ver cómo ha evolucionado. ¡Vaya movidón! ¡Vaya movidón! Él es la cara de los informativos de la segunda edición. Vale. Sin barba y más niño. Algunos tramos de la vía JAR y que la empresa licita... Joder. Deberá... ¡Ah! ¡Mierda! El paso de los... ¿De los qué? ¡Ah! Y ahora, hecho todo un hombre. ¿Dónde quedó ese Paquito de cara infantil? Parcelas. Mañana volverán a estar al tanto. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Dónde ha quedado ese flequillo de Paco Quiles? Bueno. ¿Dónde está ese Está más flequillo? guapo, está más guapo mucho más ahora. guapo, sí. Además, han dicho que es la belleza, el prototipo de belleza ibérica. No, que está que sí. perfecto. Además, en cámara queda genial. Sí, da. O sea que esa barba, pum, es uno de los que tiene 10 puntos, al igual que yo y al igual que tú, Carles, Gracias, que hemos Alex. mejorado, como Gracias, somos. sí. Bueno, hay otros de la parrilla del personal de Tele7 que no ha cambiado prácticamente nada, o por no decir nada. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues en este caso, podríamos decir que es bueno, porque es que ella es... Venga, sácame de dudas. Es ¿De quién una estamos joya, hablando? a ver si lo adivinas, es una joya en bruto. En bruto. Hay que limarla, pero ella se va limando poquito a poquito. Ay, no caigo. Ella tiene su estilillo, No caigo. pero es muy viva, es muy... ella es Amparo Alcover. Uy. Amparo Alcover, la presentadora del Set de Bous, Bous. no ha cambiado nada. Y una de las reporteras más dicharacheras que tenemos en Tele7, Ahí. ¿eh? Seguro que si te hubiera dicho la palabra dicharachera ya hubieras seguro caído que en sí. ella. Bueno, vamos a ver a nuestra compañera Amparo Alcover. Es que sí. tenemos la Salmerón también y me lío. La Salmerón vendrá después. Vamos a ver a nuestra compañera Amparo Alcover en unos speech de ayer, unos de hoy, y van a ver cómo apenas ha cambiado nada. Vamos allá. ¡Vaya movidón! ¡Vaya movidón! Dicharachera i alocada. Ja ho veus, José Ángel Loven. Anem a veure-ho en ella. I així anem a veure, perquè és que parlem de joventut, però és que la joventut gran també se'n ve cap així esta nit. Anem a pujar per aquestes escales per a pujar al centre de joventut. Anem a veure què hi ha. 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 Esta nit és la clausura amb una nit de torrar. Anem a veure tot el que passa. Bé, anem a veure estos dos jóvens com el... I me'n vaig a veure si me regalen algo per així, perquè tinc unes ganes. Sí, me regaleu. Anem a veure un munt de coses que es poden trobar per a que vostè puga comprar. Aixina que, sense contar-vos moltes coses, anem a veure i aneu veient. Anem a veure, Anem a veure, Amparo Alcover, que yo creo que ya nació con rímel, Sí, esta es que chica. además nació con rímel, no ha cambiado, pero no ha cambiado ni físicamente en estos 2 años, ni tampoco
introducción de sus speeches. Sí, O bueno, sí. acabándolos, perdón, acabándolos. Anema Tiene un Bore. estilo propio y eso es lo que hoy en día prevalece Sí, en un sí, no, reportero sí, sí. para tener éxito. Así destaca Alcover entre todos nosotros. Entre todos nosotros. Como ves. Además es la reina de los complementos también. Sí, Siempre sí, sí. lleva collares, pendientes, Igual pulseras. que Marian Romero. Igual que Marian Romero. Igual exacto. que Marian Romero. Bueno, pues Venga. hemos visto uno que ha cambiado un poquito, Siguiente. otra que no ha cambiado absolutamente nada. Siguiente víctima. Y otro, ay, esto me encanta. Otro A ver. que, a ver, ¿cómo te lo diría? Ay, es que me está yo? poniendo muy tenso, va. A ver, unos hemos adelgazado, Sí, otros se han dejado crecer barba, sí. otros han perdido pelo. ¿Han perdido pelo? ¿Han perdido pelo? Otros han perdido pelo. Pero bueno, eso no es lo importante. Ay, que a mí Lo esto me da que va a terminar en importante- los tribunales. Lo importante es que en este vídeo vamos a ver la parte más privada de una persona. Uy. Vamos a ver ya el vídeo. ¿Ponemos de- los dos rombos? No hace falta. No hace falta. Esto es, vamos, esto es de curiosidad para todo el mundo. Venga, Vean a ya ver, el vídeo ¿quién? ¿De quién Joan es? Vidal. ¡Vaya movidón! ¡Vaya movidón! Los hay que han adelgazado, los que se han dejado crecer barba, las que se han dejado crecer el pelo y los que lo han perdido. Llegada del 2009 hace que todos nos pongamos de fiesta. Normalmente sí que se treballen. Joan Vidal es actualmente la cara más a la vista de Tele7 Calderona. Por supuesto, detrás de la glamurosa e impecable Marian Romero. J. Vidal es así, ligero como una pluma y sexy cuando menos te lo esperas. Ay, ¿quién apurará esos huesecitos como si de chuletitas de cordero se tratara? Lleváis los morros y comienza. El Tirlit Burjassot se celebra. Ay, va a salir en castellano. Bueno, una anotación. Esa voz tan fisna, lleva esos morros, era nuestro compañero Carles Navarro. Soy yo, mea culpa, sí. Bueno, Pero aquí has sacado punta, ¿eh? aquí, y podía haber sacado más. Lo que pasa es que ayer no estaba creativo, ayer no estaba muy creativo. Claro, recién llegado de Estambul, cualquiera está creativo. No estaba creativo, pero bueno, que nada, como ves, ha perdido un poquito de pelo, tampoco mucho, ¿eh? Y yo creo que con el tiempo lo va ganando en el pecho. Yo... Pero bueno. Yo no sé si esto es bueno o es malo. Yo quiero romper una lanza a favor de Joan Vidal. Joan Vidal, con el tiempo, para mí, mejora, como los buenos vinos. El pelo más cortito, sí. El peluconcito ese, no. El Bueno, pelo pero así. está interesante, Es decir, está interesante. Lo de ahora mejor, sí. Vale. Es otro de los que ha mejorado. Venga. Y ahora ya pasamos a los que es que no apenas cambian. ¿Y entonces qué deciden hacer, Carles? Pues- Para llamar un poco la atención. Pues no sé, porque es que no sé de quién estamos hablando. Pues bueno, pues vamos a hablar pues de Marian Romero Bueno. o de nuestro compañero Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel Martínez de Valor en Alza. Bueno, ellos no cambian apenas. Bueno, Marian un poquito más que Miguel Ángel. Y deciden hacer cambios de estilo. A ver. Pues lo mismo, pues hoy voy a hacer un speech con un flotador, o pues yo qué sé, o me pongo una bata de estar por casa. Van a ver ahora mismo a Miguel Ángel convertido en un gran deportista, digamos, Evan Asarre, y a nuestra Evan compañera Asarre. Marian Romero, como si de una rapera, como dice nuestro compañero Paco Quiles, se tratará. Dentro vídeo. Venga. ¡Vaya movidón! ¡Vaya movidón! Mientras unos cambian con los años, otros se mantienen prácticamente igual. Vale, comienza ahora. Por ello, quizás optan a cambiar de estilo. Pues toca espacio de salud y hoy en nuestro... Bueno, y entre todos los vecinos... Como que el pueblo está muy contento con el... Un dia començant dit espectacular per a plantar pins i les carrasques. Per què? Pero no me digas que Miguel Ángel no está gracioso. No, sí, está gracioso. Con su cintita de flores, Está. su mochila. Le faltan los calentadores y lo que tú has dicho de Evan Asarre ya Y infonda para luego hacer... te lo ves entre semana con su bien trajeado Claro, y bien presenta un requete programa bien. de economía. Es una persona que, oye, que sabe acoplarse a la situación donde está. Campo, Es montaña, camaleónico, montaña. Es camaleónico. sí. Y bueno, Carles, que me voy ya, que recordarles a todos que en www.vayamovido.blogspot.com pueden ver estos vídeos que hemos emitido hoy o los de semanas anteriores. Pues nada, Alex, muchísimas gracias, que me he reído muchísimo con estos alegro. vídeos. El Vaya Movidón lo tendrán nuevos vídeos la semana que viene, pero recuerden que en su blog, como Alex ha recordado, pueden repasar los vídeos anteriores. Muchísimas gracias.